Muy bien. Muchas gracias, querida La Rioja. Siempre es lindo volver a La Rioja. Siempre, a mí me trae muchos recuerdos. Siempre debo aburrirlos a los riojanos, porque siempre cuento las mismas cosas. Pero he venido tantas veces de chico acompañando a mi padre, que era un riojano que amaba su provincia, un ¿cómo se dice? Chileciteño. Un chileciteño que amaba Chilecito, que amaba La Rioja, que me hacía recorrer la ciudad, Sanagasta, Chilecito, la cuesta de Miranda, lugares hermosos, el río Miranda, lugares hermosos, que a uno le quedaron grabados de chico. Entonces cada vez que uno viene a La Rioja, inexorablemente rememora ese momento y ese tiempo. Y yo quiero mucho a La Rioja. Y para mí es grato estar en La Rioja y quiero mucho a los riojanos y a las riojanas y me es grato estar con ellos. Y gracias, Ricardo, por tanta hospitalidad. Gracias, vicegobernadora, por tanta hospitalidad y por tanto cariño y tanto afecto. Estamos tratando de salir, porque no estamos saliendo, de una pandemia que ha afectado a todo el mundo y que cuesta mucho enfrentarla. Se trata de un virus que ha revolucionado nuestras vidas y que ha revolucionado la economía de todo el mundo. Y que la Argentina, con mucha responsabilidad, no el gobierno nacional, la Argentina toda, con mucha responsabilidad, enfrentó. Y fue sorteando poco a poco el problema. Con mucha alegría uno ve hoy que gran parte del territorio argentino está volviendo a la normalidad, con las precauciones que hay que volver a la normalidad, porque hay una nueva normalidad, una normalidad que nos tapa la mitad de la cara, ¿no? Solamente eso, una normalidad que nos priva de abrazar, de dar la mano, de dar un beso a quien queremos, pero son los tiempos que nos tocan vivir y que hay que asumirlos con toda responsabilidad. Y uno cuando va al interior del país, sale de la ciudad de Buenos Aires y va al interior del país, uno advierte que gran parte de ese país se está moviendo, está empezando a trabajar, está empezando a producir y a uno lo alegra mucho. Hoy pude visitar una fábrica textil, una hilandería que lamentablemente dejó de funcionar en el año 2018, cuando las condiciones económicas argentinas y las políticas que entonces se implementaban parecían no hacer propicia la tarea de los industriales. Y estuve a comienzos del mandato, ya ni me acuerdo, en una fábrica de los mismos dueños, de los Caragosian, gente a las que respeto y quiero mucho, que no soy amigo de ellos, quiero aclarar, pero los quiero y los respeto porque siempre han apostado a la Argentina, siempre han apostado a la industrialización, siempre han entendido el capitalismo en su mejor versión, que es invirtiendo, dando trabajo, produciendo y garantizando ganancias para todos, para los empresarios y para los que trabajan. Y cuando estuve en San Martín, recordaba bien Ricardo recién, y pude estar en otra fábrica de ellos, dijeron que iban a volver a poner en marcha esta fábrica que hoy volvimos a poner en marcha. Y tuve una extraña sensación de mucho placer y de alegría cuando apreté el botón verde que puso en marcha una de las máquinas que nosotros necesitamos que se vuelvan a encender en la Argentina. Yo hubiera querido que para esta altura de los tiempos, ya con 6 meses de mandato, la Argentina tuviera un ritmo económico y una velocidad distinta a la que hoy tiene, pero en el medio la pandemia nos privó de esa oportunidad, lo que no quiere decir que hemos cambiado nuestros objetivos. Nosotros seguimos creyendo en una Argentina con una economía pujante, en una Argentina con industriales que invierten, arriesgan, dan trabajo y hacen crecer el país, y nosotros a esa Argentina la vamos a construir asociados a esos empresarios. Esos son los mejores socios que tiene la Argentina. En estos días que uno tiene que tomar decisiones que hubiera querido no tomar, pero que a uno le exigen tomar la coyuntura y las circunstancias, yo repito una vez más, yo creo en el capitalismo, creo en el mejor capitalismo. El capitalismo donde es más importante el gerente de producción que el gerente financiero.
En ese capitalismo yo creo, y en ese capitalismo voy a apostar, y a ese capitalismo lo voy a ayudar, y no voy a dejar que alguna empresa fenezca, porque no ha sido bien manejado o porque tal vez la coyuntura la ha puesto en una situación difícil. Cuando nosotros largamos en plena pandemia la asignación para el trabajo y la producción, los ATP famosos porque algunos los dicen famosos porque los protestaron en su momento, a nosotros no nos tembló el pulso ni nunca dudar a los empresarios a sostener el trabajo, y nos ocupamos de pagar la mitad del salario de esos trabajadores. Y ahí lo que hicimos fue comprender la situación del empresario y comprender la situación del que trabaja. Y con mucha alegría hemos ayudado a pagar más de 2,5 millones de salarios. Y estoy muy contento de lo que hicimos. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que la Argentina retome vuelo y vuelva a funcionar. En esa Argentina y en ese compromiso empresario yo creo, y creo firmemente. Y creo firmemente también que hace falta un Estado presente, no un Estado que deje todo librado al mercado. Y creo en la necesidad de garantizar que industrias y actividades tan importantes como la actividad cerealera sigan estando en manos argentinas. Y creo firmemente que esa actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice, debemos cuidar que siga trabajando. Nosotros no estamos para estatizar empresas, estamos claramente para rescatar empresas que nosotros consideramos centrales para el desarrollo del país. Y por mucho que se queje alguno, yo creo en eso. Como creo en Teddy, como creo en su hijo, como creo en industriales como los Caraguasián, creo también que el Estado debe estar presente cuando una empresa de esa magnitud tambalea y puede quedar en manos que no sean argentinas. Y creo también que el manejo de esa empresa tiene que hacerse con toda seriedad. No debe entrar allí la política, debe entrar la mejor gestión empresaria. Y vamos a trabajar en ese sentido. Porque vuelvo a repetir, estamos rescatando una empresa importante. No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que si sigue así va a dejar de existir o va a quedar en manos y en capitales que no son argentinos. Y la historia muestra que frente a la pandemia, la importancia del capital propio gestionando la economía es muy importante. Vayan, gracias. Vayan y vean lo que hace Alemania, lo que hace cualquier país europeo a la hora de rescatar sus empresas. Que no nos confundan más. No es un acto heroico ni una epopeya lo que estamos haciendo, es un acto de racionalidad económica, es un acto de necesidad económica que es garantizar que ese polo cerealero tan importante no se siga extranjerizando. Allí está gran parte de la producción argentina, está gran parte de nuestras exportaciones y está gran parte del futuro argentino. Vamos a cuidarlo mucho y vamos a cuidarlo como vamos a cuidar esta empresa que hoy se abrió, porque cuando lo hacemos cuidamos el trabajo y cuando cuidamos el trabajo cuidamos el desarrollo. Yo vuelvo a repetir, quiero un capitalismo en el que todos ganen, no en el que ganen unos pocos y muchos pierdan. Ese capitalismo de la especulación financiera, ya lo hemos visto cuánto dura. Aparece un virus imperceptible al ojo humano y derrumba consumidores, derrumba trabajadores y derrumba empresas. Las noticias del mundo hablan de cómo sobrevivimos a la pandemia, pero lo que no cuentan es cómo se caen todos los días el valor de las acciones de las empresas. Y entonces uno ahí recapacita sobre cuál será el valor de las empresas, si el que había o el que está ahora. Porque en gran medida el juego financiero que tomó el capitalismo en los últimos años ha convertido en un juego de especulación
y de concentración de dinero en pocos, y de mucha miseria y de mucha pobreza y de mucha desigualdad en muchos. Y nadie que haya abrazado la política puede vivir en paz con su conciencia viendo semejante cosa. Nadie. Porque la política, por sobre todas las cosas, es una acción ética que consiste en mejorar la vida del otro, en hacerla más equilibrada, más igualitaria, en darle oportunidades a todos y no que las oportunidades las tengan algunos. Esta idea de la meritocracia de la que tanto se habló en los últimos años es una falsa idea, porque el más tonto de los ricos tiene muchas más oportunidades que el más inteligente de los pobres. Y nosotros esa inequidad debemos quebrarla y debemos darle oportunidades a todos. Y esa es la Argentina que va a nacer. Esa es la Argentina que yo siento que nace cuando aprieto ese botón verde que pone en funcionamiento la máquina de la hilandería. Y no la va a hacer Alberto, la vamos a hacer entre todos y todas. Por más que nos quieran dividir, por más que nos quieran enfrentar, por más que quieran instalar un discurso donde quieren volver a la idea de que hay un gobierno de los unos y los otros. La Argentina ya pasó mucho tiempo viviendo esa dicotomía. Yo no creo que hay un gobierno de los unos o un gobierno de los otros. Hay un gobierno de los argentinos. Y para los argentinos debemos trabajar todos, unidos. Celebro que estén acá quienes son oposición en La Rioja, porque la Argentina que viene no necesita más que unidad de argentinos para trabajar en favor de los argentinos. Gracias a todos, gracias a todas. Feliz de estar en La Rioja. ¡Viva La Rioja y viva Argentina! Muchas gracias. Se ha escuchado la palabra del señor presidente de los argentinos, doctor Alberto Fernández. La Rioja, con este aplauso, le agradece su visita y todas estas obras que se han anunciado en este marco de su visita a nuestra...
Romero, de Diario El Independiente. Buenas tardes, presidente, bienvenido. Buenas tardes, gobernador y autoridades nacionales que los acompañan. Me tomo un segundo para darle la bienvenida y que se sienta como en su casa acá en la provincia. Y bueno, personalmente agradecerle por las medidas preventivas que ha tomado en este contexto de pandemia, que nos han cuidado y nos siguen cuidando a todos los argentinos. Así que le envío un saludo fraternal desde aquí, desde la distancia. Bueno, mi nombre es Natacha Romero, soy asociada a un medio cooperativo, a una cooperativa, editora de un medio local acá, Medios El Independiente, con un diario que ya tiene 50 años de historia al lado de los riojanos que los acompañan día a día. Una pregunta, ¿el gobierno tiene algún plan para acompañar a estas cooperativas, este sector tan importante de la economía popular, sobre todo de lo que tiene que ver medios de comunicación? Gracias. Obviamente tenemos un plan y de algún modo lo que acaba de decir Daniel Arroyo tiene que ver con eso. Nosotros ya tenemos una serie de planes que estamos unificando hoy en día en un proyecto donde el plan se convierta en trabajo y las cooperativas de trabajo todas pueden acceder a esto. ¿Vos querés decir algo? ¿Querés explicarle algo? No, solamente que tenemos un esquema de crédito para cooperativas de comunicación de distinto tipo, y que el crédito es desde lo chiquitito de la pequeña cooperativa de trabajo hasta las empresas recuperadas, sistema de crédito para apoyar con máquinas y acompañamiento de todo lo que es la economía social. Nosotros siempre hemos prestado atención a las cooperativas de trabajo, donde están incluidas las cooperativas como esta, y el apoyo lo han recibido y lo van a seguir recibiendo, eso no tengo duda. Gracias. Señor presidente, señor gobernador, funcionarios, estimados colegas, buenas tardes. Antes que nada, presidente, consultarle puntualmente en materia de la pospandemia, la nueva normalidad que se nos viene, qué medidas económicas tienen previstas para las economías regionales, principalmente la del NOA, y por otra parte, en materia de circulación de ciudadanos y de transporte de pasajeros dentro del territorio nacional, qué factores tienen que darse para que a partir del 28 de junio pueda o no habilitarse eso. Y por último, ¿cómo ve las medidas que han tomado países como Italia, que por ejemplo no permiten el ingreso de ciudadanos provenientes de Brasil o de Estados Unidos? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Nosotros, en principio, tenemos cerrada la frontera para extranjeros. O sea, nadie que venga, que no sea argentino, puede venir a la Argentina en este momento. ¿Ahí me escuchan mejor? Nosotros tenemos una situación con la pandemia muy focalizada en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Allí hoy en día está el 97% de los casos. Allí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Yo ya he dicho que veo con preocupación lo que está pasando en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, porque me da la impresión que ha habido cierto relajamiento a partir de que los casos eran relativamente acotados, y cierta confusión también de creer que los casos solo afectan a los barrios populares, y en verdad los casos de contagios que nosotros estamos viendo no ocurren en todos los barrios de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Y ese relajamiento es una complicación, porque es necesario entender de una vez por todas que el virus nos está esperando y que en verdad nosotros vamos a buscar el virus. Y que cuando nosotros salimos a la calle, circulamos y nos cruzamos o nos acercamos a otro, el riesgo de contagio es muy, pero muy alto. Y yo en la última conferencia que dimos con Horacio y con Axel, traté de demostrarles lo que había pasado en los 15 días previos. O sea, 15 días antes de la última conferencia, la Argentina era un país en blanco, con unos focos concentrados en ese momento en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el AMBA, lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires, en Resistencia, en Córdoba y en menor medida Río Negro. Y 15 días después estaba todo el país salpicado de manchas. Y eso era producto de mucha gente que viajó a Buenos Aires, a veces por trabajo, a veces no, y volvió llevándose el virus.
Entonces, es necesario entender que el problema no está superado y que el riesgo existe y que tenemos que acotar en la medida de lo posible cualquier tipo de encuentro y cualquier tipo de salida. Y que la velocidad de contagio es asombrosa. Miren ustedes lo que pasó en el caso de Necochea. Una persona viaja a Buenos Aires, vuelve, contagia a su familia, su hijo va a una fiesta y termina contagiando a todos. Se estaba celebrando un baby shower y la realidad es que hasta el recién nacido nació infectado. Entonces, yo lo que pido es mucha responsabilidad en todos y en el área metropolitana de Buenos Aires, recién le pedí a Axel antes de salir que trate de hablar con Horacio para ver si no tenemos que revisar un poco lo que está pasando, porque el incremento de casos es muy grande y en verdad nos tiene que llamar la atención, nos tiene que preocupar y tal vez tengamos que revisar lo que hemos hecho, porque vuelvo a repetir, estamos frente a un virus que no podemos prevenir, que no tiene medicación de cura y que la velocidad de contagio es altísima. Esto que estoy planteando en la ciudad de Buenos Aires no es exactamente lo mismo que pasa en el interior del país. En el interior del país el tema está mucho más acotado, la circulación propia del virus, la circulación local prácticamente no existe en el interior del país, pero eso no quiere decir que está todo resuelto. Entonces, seguir trabajando con mucha responsabilidad, seguir trabajando respetando las condiciones que los protocolos exigen y así vamos a ir poco a poco superando el tránsito, que insisto, no está superado. Francisco Campo, de Radio La Red. Buenas tardes, presidente. Soy de los más jóvenes que está acá, estudiante universitario, y por eso también le transmito a usted la pregunta. Como profesor universitario con conocimiento de los jóvenes, le pregunto si con su gabinete está trabajando con algún que puedan volver las clases en la universidad y para que se puedan garantizar el derecho de los estudiantes a rendir los exámenes finales. Muchas gracias. Yo he dado clases, el miércoles di clases en la facultad. Las clases están volviendo de manera virtual. Ahí hay que cuidar muchas cosas, ¿no? Hay muchos profesores en las universidades que están en la edad de riesgo y por lo tanto hay que ser cuidadosos, pero las clases en la universidad están volviendo y yo mismo, insisto, di clases antes de ayer y me parece que es el modo al que tenemos que acostumbrarnos hoy en día. Yo le decía a mis alumnos que tenía una gran preocupación por el cuatrimestre porque es una materia cuatrimestral la que yo doy y me preocupaba que perdieran el cuatrimestre. Y bueno, gracias a Dios la universidad agilizó, y la Facultad de Derecho puntualmente, agilizó las cosas para que se puedan retomar las clases y bueno, ya veremos cómo se rinden los exámenes, pero yo creo que eso poco a poco se va a ir resolviendo. Y obviamente que es tarea que tenemos que atender, no solamente las clases de las universidades, sino también las clases de los colegios secundarios y primarios, que eso es un poco más complejo. Pero estamos analizando algunos protocolos de algunas provincias para ver si, por ejemplo, las escuelas rurales pueden volver, porque ahí prácticamente el riesgo es mínimo. Y con mucho cuidado, por ahí podemos ir volviendo de a poco. Andrés Montivero, corresponsal CNN Radio. Buenas tardes, señor presidente. La pregunta, ¿cuáles son las áreas de desarrollo que usted ve en La Rioja a nivel productivo? ¿Las áreas de desarrollo a nivel productivo y económico que usted ve en la provincia y cómo la nación puede ayudar a que esto se desarrolle? Claro está. Muchas gracias, señor presidente. No, bueno, la provincia de La Rioja siempre ha desarrollado un polo industrial donde lo textil tuvo un lugar de privilegio, pero también la industria alimenticia, también en indumentaria. Yo me acuerdo de las fábricas de zapatillas que existían y que existen acá todavía en La Rioja. Nosotros vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para que la inversión siga ocurriendo en La Rioja y en todo el norte argentino. Yo despotrico mucho con ese país, que es un país central y un país periférico. No puede haber una Argentina central y una Argentina periférica al norte y al sur. Tiene que haber una Argentina integrada. Y el norte ha sido particularmente maltratado durante muchos años.
Hubo algunos años donde le prestamos atención y después volvió al olvido. Nosotros tenemos que ayudar al crecimiento de La Rioja. El crecimiento también es el crecimiento de la infraestructura. Hoy anunciamos un montón de obras, entre otras, el gobernador se quejaba porque decía que no tenía más tiempo de ir a visitarla, pero me tuvo 1 hora y media hablando en mi despacho de esa obra, la obra que une Chilecito con La Rioja y cruza 2 túneles en la montaña, y que es una obra muy importante para la infraestructura y el desarrollo de La Rioja. Y nosotros tenemos que ir ayudando en todas esas cosas. Nosotros vemos muchas oportunidades. La Rioja tiene la posibilidad de desarrollarse en vitivinicultura, tiene un formidable desarrollo con el olivo y con el aceite de oliva, y nosotros en todo lo que podamos ayudar a La Rioja la vamos a ayudar, como a todas las provincias del norte. Ahí yo diría unas condiciones para La Rioja para desarrollar ese tipo de productos, pero también yo quisiera que desarrollen más industrias y que ayudemos a que se radiquen más industrias en La Rioja, como la hilandera de hoy, como la que produce zapatillas y bueno, y la que produce indumentarias. Nosotros tenemos que ver de qué modo apoyamos a La Rioja en eso, y la vamos a ayudar en todo lo que se pueda. Yair Albarracín, Radio Ciudad. Por cuestiones de tiempo es la última pregunta. Presidente, bienvenido a La Rioja. Muchas gracias. Desde el sector industrial en nuestra provincia entiendo que se va a solicitar o hay una intención de buscar una especie de política fiscal diferenciada, no solamente para La Rioja, sino también para la región. La consulta es qué tan viable o factible ve esta posibilidad. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que producir en el norte es más complejo y que por lo tanto tenemos que ver qué mecanismos hay para favorecer el acceso de inversiones al norte argentino, al NOA y al NEA, ¿no? Y hace un rato hablé con un representante de la Unión Industrial del NOA para la semana que viene tener una teleconferencia con representantes de la UIA del norte argentino y analizar una propuesta que me han dejado. Sé que una de las propuestas es un tratamiento diferencial en materia impositiva. Todo eso debe reverse, porque hace a generar condiciones de igualdad para el desarrollo. También hay que cuidar que tenemos una situación fiscal delicada, producto de la pandemia. Pero voy a escucharlo con mucha atención porque yo soy consciente que para desarrollar el norte argentino hay que generar condiciones que impulsen a los empresarios a invertir en esta zona. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos. Gracias.